Muy bien, jóvenes queridos, nos vamos a conectar otra vez para hacer el ejercicio 2.22, pero para hacer el ejercicio 2.22 hay que recordar cómo se pasa del PIB al ingreso nacional disponible o cómo se calcula cálculo el ingreso nacional disponible, ¿ok? Entonces, si recuerdan, yo les dije que para el ingreso nacional disponible había que al PIB restarle la depreciación, ¿ok? Eso nos daba el Producto Interno neto en vez del Producto Interno Bruto, ¿ok? Y a eso había que sumarle todo lo que se habían ganado los residentes nuestros residentes en el exterior por ingreso de factores productivos y restarle lo que se habían ganado los no residentes de esta economía y se llevaban al resto del mundo. Es decir, se le sumaban las transferencias corrientes recibidas y se le restaban las transferencias corrientes pagadas. Y además, para que fuera disponible, habían unas transferencias corrientes recibidas, es decir, ingreso que entraba por remesas familiares, por donaciones de alimentos, ¿sí? Todo lo que fuera un regalo, una donación, una entrada de dinero, de bienes o de servicios sin que haya contraprestación a cambio y le restábamos, perdón, las transferencias corrientes recibidas. ¿Cómo llegábamos a esa relación? Bueno, recuérdense que yo partía del PIB igual al consumo más el gasto más la inversión. Entonces esta era la inversión bruta, ¿ok? Más las exportaciones menos las importaciones. Entonces, lo que yo les decía hace rato, cualquier actividad de transferencia que ocurra entre estos entes, si por ejemplo, si el gobierno le compra, le da transferencia a los hogares, la transferencia queda neteada porque aquí va a estar el valor de las transferencias, solamente la vamos a tener por el lado de las recibidas por las empresas. En cambio, las operaciones de la economía con el resto del mundo, obviamente sí van en este proceso que está aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué les decía yo? Bueno, que había que hacer el ajuste por depreciación, ¿sí? Profe, Ajá. en la fórmula de arriba están dos veces las transferencias corrientes pagadas y las recibidas. Tienes razón, transferencias corrientes recibidas y transferencias corrientes pagadas. Gracias, mi amor. ¿Ok? Repito, estos son ingresos a la economía y estos son salidas de dinero de la economía. ¿Ok? Entonces, aquí podíamos de una vez ya decir que X menos M eran exportaciones netas, ¿sí? Y también podíamos decir que si aquí aparecía solamente la variable C y no estaba G, era porque el gasto estaba incluido en el gasto, esto era el consumo que incluía el consumo privado y el consumo público, ¿sí? Entonces, de manera tal que si yo restaba la depreciación, ay, perdón, que ya, por acá, la depreciación si va aquí, gracias a Dios, la depreciación, y aquí lo que va es Producto Interno Neto, ¿sí? Aquí va el consumo que suma todo, aquí va menos la depreciación y entonces va la más la inversión neta, ¿sí? Y repito aquí, X menos M también lo podemos llamar más las exportaciones netas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Simplemente lo que he hecho es pasar, quitarle la depreciación y he pasado el Producto Interno Bruto
de bruto a neto. Igual que la inversión bruta, le he quitado la depreciación y he pasado de la inversión bruta a la inversión neta. Estas dos variables las he dejado como una sola variable de consumo, que incluye, si quieren le ponemos aquí, incluye el consumo público y el privado. O sea que como que él también tiene la C, mejor no para que no nos enreden. Y repito, X menos N es igual a exportaciones netas, ¿ok? Fíjense, si yo asumo que esta economía no tiene ninguna de estas partes que están aquí, ni transferencias recibidas ni pagadas, ya entiendo lo que esta chica me dijo. Ingreso por factores productivos. Perdón, hija, que no te entendí en el momento. Pago de factores productivos, ¿sí? Repito, el PIB, la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en el periodo de tiempo determinado. Menos la depreciación, el apartado que se hace para reponer la maquinaria que sirvió para hacer este PIB. Ingresos de factores productivos, lo que los residentes nuestros se ganaron produciendo en otra economía, bien sea con su capital o con su trabajo. El pago de factores productivos, lo que los no residentes vinieron a esta economía, ¿verdad? Crearon una empresa o trabajaron en esta empresa, recibieron un ingreso por su renta y se lo llevaron al resto del mundo. Transferencias corrientes recibidas, las remesas que recibe esta economía del resto del mundo, las donaciones que recibe esta economía del resto del mundo y las transferencias corrientes pagadas, las que esta economía le da al resto del mundo, bien sean remesas, bien sean de donaciones, cualquier tipo de concepto que sea una transferencia, ¿ok? Entonces, ¿qué les decía yo? Si no está ninguna de estas actividades, obviamente el PIB se parece mucho en monto al ingreso nacional disponible. Es decir, vamos a tener que el Producto Interno Neto va a ser el ingreso interno neto, ¿verdad? Porque no hay ninguna transferencias ni renta de capital con el resto del mundo, ni renta del factor trabajo, y obviamente va a ser lo mismo que el ingreso nacional disponible. O sea, al final, si todas estas variables son cero, tendríamos que el ingreso nacional disponible, ¿sí? Vamos a ponerla aquí. Si no hay transacciones por renta ni transferencias con el resto del mundo, ¿qué tenemos? Tenemos que el ingreso nacional disponible es igual al consumo más la inversión neta más las exportaciones netas, ¿sí? Si yo digo que el ahorro es igual al ingreso nacional disponible menos el consumo y lo sustituyo aquí, llego a la ecuación que me interesa, que es el otro lado de cuadrar la ecuación, que es que el ahorro, ¿verdad? Menos, repito, pasando para acá, vamos a hacer el pase primero, para que lo vean de dónde sale, ingreso nacional disponible menos consumo menos inversión neta igual a exportaciones netas. Y repito, si yo digo que el ahorro, que esto que está aquí, ingreso nacional disponible menos consumo igual al ahorro, puedo decir que el ahorro menos la inversión neta es igual a las exportaciones netas, ¿sí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, ha ocurrido que simplemente no hay ninguna de estas otras variables. Inclusive si ni siquiera damos la depreciación, sino que ninguna de estas variables existe, pues entonces obviamente el Producto Interno Bruto y el ingreso nacional disponible son el mismo monto, ¿sí? O sea, todo va a depender de cuáles son las transacciones que hay en la economía. Entonces, recuerden que aquí lo que tenemos es la igualdad de oferta agregada igual a demanda agregada, es decir, las operaciones con la producción de bienes y servicios y la demanda de esos bienes y servicios
Y aquí lo que tenemos es el cuadre desde el lado financiero, porque para poder producir bienes y servicios, pues hay que generar ahorro y hay que invertir en maquinaria y equipo, ¿ok? Entonces, esa operación que se hace allí de acumulación y financiamiento se puede separar en sector público y sector privado. ¿Cómo sería esa ecuación si yo lo separo sector público y sector privado? Ok, vamos a tener por un lado el ahorro privado o el ahorro de los hogares. Vamos a ponerle el ahorro de los hogares, que nosotros venimos trabajando mucho con el concepto de hogares. Vamos a tener el ahorro de los hogares, también se le dice ahorro privado, ¿sí? Vamos a tener la inversión neta, la inversión neta de los hogares. Y eso va a ser igual a, perdón, ahorro menos inversión de los hogares. Vamos a tener aquí el ahorro del gobierno menos la inversión neta del gobierno, ¿sí? O sea, recuérdense que estos agentes por separado también pueden invertir y eso va a ser igual al saldo externo, que son las exportaciones menos las importaciones, es decir, las exportaciones netas. A esto se le llama saldo, o como le dicen aquí en este ejercicio, superávit o déficit del sector externo, ¿verdad? Saldo del sector externo. Recuérdense que, repito, lo que nosotros dijimos aquí que ocurría era que los saldos de bienes y servicios tenían un valor equivalente en saldos de inversión. De manera tal que cuando lo vimos así completo, dijimos, ah, bueno, en una economía se invierte en maquinaria y equipo, en carretera, en infraestructura, en toda una serie de bienes que permiten aumentar o mantener la capacidad de producción. Y para financiar esa inversión, o lo hacemos con ahorro nacional o lo hacemos con ahorro externo. Entonces decíamos, recuérdense que hasta aquí habíamos llegado, decíamos que siempre que el ahorro era mayor que la inversión neta, esta economía mandaba ese ahorro extra al resto del mundo para financiar al resto del mundo y eso daba un resultado, decíamos en ese momento, de cuenta corriente positivo. Obviamente aquí significaría un resultado de exportaciones netas positivas, ¿sí? Por el contrario, si nosotros tenemos que el ahorro ahora es menor que la inversión neta, significa que esta economía no generó suficiente ahorro para financiar la inversión y necesitó pedir prestado al resto del mundo y eso significa que se genera un déficit externo, ¿sí? La otra cosa que estoy diciendo nueva ahorita es que esta relación es ahorro nacional y esta es inversión neta total. Entonces resulta que internamente uno puede desagregar este saldo financiero, que es como se llama eso, ese saldo financiero, lo puedes agregar en hogares, gobierno. ¿Cómo hace eso? Bueno, el ahorro menos la inversión de los hogares va a ser igual a el ahorro menos la inversión del gobierno. El ahorro del gobierno menos la inversión del gobierno. Entonces, fíjense, ¿de dónde sale el ahorro de los hogares? Pues obviamente del ingreso menos los gastos, ¿sí? ¿De dónde sale la inversión de los hogares? Los hogares generalmente invierten en viviendas, ¿ok? Y tenemos las empresas, que las empresas invierten, perdón,
Sí tenemos que dejarle aquí la palabra privado, porque aquí estamos hablando de las empresas y de los hogares. Tiene que dejarlo en privado y público. Lo que pasa es que esto, repito, lo quería explicar más en clase. Pero sin esto no podemos ver el ejercicio. Público y inversión neta pública. Puede ser que público es sinónimo de gobierno, ¿sí? Entonces, el saldo financiero va a ser privado y público. Perdón por divagar un poco, repito, este es el saldo general de la economía y lo que estamos haciendo es desagregándolo entre el sector privado, que el sector privado siempre va a incluir a los hogares de las empresas, y el sector público, que siempre va a ser el gobierno. Entonces, repito, el ahorro privado, en el caso de los hogares, es su ingreso menos sus gastos. En el caso de las empresas, son sus utilidades reinvertidas, las utilidades que deja dentro de la empresa, ¿ok? En el lado de la inversión, los hogares invierten en residencias y las empresas obviamente invierten en compra de maquinarias y equipos. Entonces, esta diferencia va a dar el saldo del sector privado. En el caso del sector público, el ahorro del sector público tiene que ver con su diferencia entre sus ingresos y gastos, es decir, su resultado fiscal. Siempre que el resultado fiscal sea que los gastos del gobierno son más altos que sus ingresos, vamos a tener un déficit fiscal y este ahorro va a ser negativo, ¿ok? Siempre que los ingresos sean mayores que los gastos, esto va a ser el superávit fiscal y entonces este ahorro va a ser positivo. Luego, la inversión del sector público, que incluye la inversión del sector público. La inversión del sector público incluye todo lo que el gobierno invierta en carreteras, en aeropuertos, en puertos, en escuelas, en universidades, toda la inversión que hace el gobierno. Por eso es que la clase pasada nos habíamos quedado con el concepto de inversión que incluía todo esto, ¿ok? Y el saldo con el sector externo, pues obviamente va a ser la diferencia entre los ingresos y egresos con el resto del mundo. Si no estamos contando ninguno de estos, pues el saldo que tenemos son las exportaciones menos las importaciones. ¿Por qué he tenido que hacer todo este preámbulo? Bueno, porque el ejercicio 2,22 nos habla de que tenemos los siguientes datos de cuentas nacionales. El consumo es igual a 900. El ingreso es igual a 1.200, ¿sí? El gasto del gobierno es igual a 400 y la inversión es igual a 200. Y tenemos un PIB igual a 1.300, ¿ok? Entonces, esos son los valores que están allí. Entonces, nos pregunta, ¿verdad? La pregunta que se hace es, que esto es una pregunta de selección simple. Y las alternativas son las siguientes. A, se está produciendo un superávit del sector del sector privado. Le dice que describamos cualquiera de las siguientes situaciones. Se está presentando un superávit del sector privado que financia a los sectores público y exterior. Sectores público y exterior. B, el déficit del sector exterior financia a los sectores público y privado. El déficit
del sector exterior financia a los sectores público y privado? ¿Existe déficit público que está siendo financiado por el sector privado y el resto del mundo? ¿Existe déficit público que está siendo financiado por los sectores público y privado? ¿Existe déficit público que está siendo financiado por el sector privado y el resto del mundo? Y D, con los datos suministrados, solo puede afirmarse que el sector exterior es deficitario, que el sector exterior es deficitario. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cómo entendemos los déficits? Bueno, que el ahorro sea mayor que la inversión en el caso del sector privado y del sector público, y en el caso de las exportaciones netas, que las importaciones sean mayores que las importaciones, es decir, que esto de negativo sería déficit, que esto de positivo sería superávit, ¿ok? Entonces, si ven la información, nos habla del consumo, del ingreso, del gasto y de el PIB, que son 1.300. Fíjense. Si yo veo el PIB de 1.300, tengo que el consumo son 900, ¿verdad? El gasto del gobierno son 400. La inversión es 200, ¿no? Y no tengo las exportaciones netas, ¿sí o no? ¿Están entendiendo esto que estoy diciendo ahorita? Sí, profe. Repito. Seguramente aquí Ahora despejamos. Ok. Exacto, teniendo el PIB despejamos. Despejamos exportaciones netas, ¿verdad? Y eso significa que a 1.300 le vamos a restar 900, le vamos a restar 400 y le vamos a restar 200. ¿Cuánto me da eso? ¿No lo sacaron? le da menos 1.500, profe. No, 200, ¿cierto? Eso, menos 200. Ok. Menos 200. Fíjense que de 200 significa que las importaciones son mayores que las exportaciones. Que las exportaciones. Significa que las importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Ok? Es decir, que hay un déficit comercial, ¿de acuerdo? Ahora, en estas opciones que me están dando aquí, yo tendría que tener la forma de sacar el saldo financiero de cada uno, es decir, el excedente privado o el excedente público, tendría que tener información del ahorro y de la inversión de estos dos sectores y no la tengo. Apenas tengo estos datos que están aquí, ¿ves? Por eso es que aquí la única respuesta posible es la D. Con los datos suministrados solo se puede afirmar que el sector exterior es deficitario. Es lo único que se puede hacer
porque para saber si el sector público es deficitario, pues entonces yo tendría que conocer el ahorro público, repito, que es el resultado fiscal, y la inversión que haya hecho el gobierno. Y además tendría que saber si para la parte privada, cuánto fue el ahorro de los hogares y de las empresas y cuánto fue la inversión de los hogares y de la empresa. Fíjense, típicamente el ahorro lo hacen las familias y la inversión la hacen las empresas. Son los que tienen la mayor responsabilidad dentro del circuito económico. Y el sector público típicamente suele tener déficit y hace muchísimas inversiones, y para saldar esta diferencia que está aquí, lo que hace es que o toma del sector privado los excedentes de ahorro, ¿sí? O toma del exterior o el saldo o el ahorro externo del resto del mundo. Pero aquí en este ejercicio no tengo forma de saber esos detalles porque no me han dado la información. Entonces, por supuesto, se está presentando un superávit del sector privado que financia a los sectores públicos y exterior. No lo sé. El déficit exterior financia a los sectores públicos y privados. No lo sé porque no tengo las partes de aquí adentro. Si tuviera alguno de los dos, de hecho hay otros problemas donde si sale mayor información y uno puede escoger otra alternativa. Pero repito, aquí la respuesta es la opción D. ¿Ok? Esto obviamente lo tenemos que masticar un poquito más, lo hacemos en la clase del jueves, ¿de acuerdo? Ok, profe. Pero esto es lo mismo que hemos visto, solo que no hicimos esta parte. Si recuerdan, cuando hicimos esto en clase, claro, tampoco no llegué a la parte de desagregarlo en público y privado. Porque justamente recuerdo haber quedado allí el jueves pasado, en haber visto las interrelaciones y haber visto la esfera real y la esfera financiera, ¿ok? Nos falta ver la renta personal y nos falta ver esta parte de público y privado y lo que es ¿cómo se llama? El concepto de cómo se calcula la tasa de desempleo, sobre todo el que más me interesa, y algunos cálculos de la inflación. Pero, repito, esta relación ya la hemos visto así, solo que decíamos que ahorro menos inversión igual a la cuenta corriente, porque hasta ahora nosotros sí hemos utilizado todas estas variables. Entonces, estas variables modifican el PIB y modifican las transacciones con el sector externo, de manera que se arranca con las exportaciones netas y se llega al saldo en cuenta corriente, ¿ok? Esto obviamente se parece mucho más a como lo vamos a ver en la parte teórica, donde hay muchos supuestos que se establecen y realmente todo esto de PIB, de ingresos, se genera en una sola variable que es Y y que representa al ingreso en términos reales, ¿ok? Cuando veamos la parte teórica nos vamos a dar cuenta que no están toda esta serie de detalles que están cuando vemos las cuentas nacionales. Obvio, porque allá, cuando lo veamos en la parte teórica, es un modelo y lo que vamos a ver es que está detrás de las decisiones de cada quien. Y en cambio aquí lo estamos viendo como una serie de registros en los cuales ya todas las variables pues tienen la información que ocurrió para un periodo determinado. ¿Tienen alguna pregunta? No, Profe, yo quería preguntarle desde hace rato qué eran ese montón de espacios en blanco en las variables. espacios de blanco, ¿dónde? ¿Aquí? Sí. No, es simplemente porque te voy haciendo la desagregación de cómo pasas de una a otra. O sea, en vez de ponértelo así, fíjate, yo te lo puedo decir así. Te puedo decir, jóvenes, para llegar al ingreso nacional disponible, hacemos PIB menos depreciación y todas estas variables que están aquí, ¿verdad? Pero también te puedo decir que para calcular la cuenta corriente, ¿sí? Tienes que agarrar las exportaciones netas, sumarle el ingreso de factores productivos, restarle el pago de factores productivos,
sumarle, no tengo más ningún por ahí, ¿verdad? Sumarle las transferencias corrientes recibidas y restarle las transferencias corrientes pagadas, ¿ok? También yo te puedo decir que del ingreso nacional disponible va a ser igual al consumo más la inversión neta más la cuenta corriente, ¿sí? Y que yo te puedo decir luego que el ahorro va a ser igual al ingreso nacional disponible menos el consumo, ¿ok? Y que entonces el ahorro menos la inversión va a ser igual a la cuenta corriente. Y lo importante es que aquí la economía está en equilibrio. Porque aquí esto no me ayuda. Tengo aquí, justo aquí me queda la, déjame poner un poquito más arriba, está en equilibrio. ¿Okay? Esta es la forma de decírtelo sin hacer el proceso con la ecuación. Pero aquí lo que estoy haciendo es diciéndote el proceso con la ecuación. Estoy partiendo de la igualdad oferta agregada igual a demanda agregada, haciendo siempre hincapié que la oferta agregada la hemos calculado por el enfoque del ingreso y la demanda agregada la hemos calculado por el lado de la demanda, y que eso nos lleva a esta ecuación que está aquí, que es tan importante, esta como esta, ¿sí? Esta nos habla de la generación de la producción de bienes y servicios y cómo es gastada esa producción y cómo llegamos al ingreso nacional disponible. Y esta nos dice es que para obtener esto que está aquí, hemos tenido que utilizar el ahorro y o que la otra cara de esto es la diferencia entre el ahorro y la inversión neta. ¿Okay? Como tú lo veas mejor, bueno, no hay problema. Lo importante es que así lo ves desagregado y así lo ves con la forma de las ecuaciones. De hecho, cuando veamos la parte de la economía, de la parte teórica, te vas a dar cuenta que igual hacemos todo el enfoque del modelo, está basado en que la economía está en equilibrio cuando, por ejemplo, si no hay sector externo, cuando la oferta agregada igual es la demanda agregada y cuando el ahorro es igual a la inversión. Y que el hecho de que esté el sector externo significa que el ahorro lo dividimos entre ahorro nacional y ahorro externo. ¿Sí? O sea, todo esto son manipulaciones de la ecuación macroeconómica, pero que sirven para explicar muchísimas cosas en la economía. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. Sí, profe, gracias. ¿cómo diferenciamos cuando, o sea, por lo menos consumo ese sí, pero por lo menos ingreso y inversión, las dos son I? Te lo voy a poner así, ingreso nacional disponible. De hecho, hay veces que hasta hago esto, le pongo así, ingreso nacional disponible. O sea, seguro que cuando veas esta I así solita es inversión. Seguro, nunca va a ser ingreso, ¿ok? A la que le voy a poner letras es al ingreso, pero a la inversión lo más que te puedo poner, inversión bruta e inversión neta. Perfecto, profe, gracias. De manera que la I latina siempre es para la inversión. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿No? Bueno, no siendo más, como dicen, nos vemos el jueves a las 7 de la mañana, ¿sí? Ok, profe. ¿Okay? Chévere, profe, gracias. Recuérdense de estudiar también, que eso seguro va a un ejercicio para el examen, PIB corriente, PIB constante, deflactor del PIB. De hecho, pueden ir haciendo la tarea para que vayan practicando. Deflactor del PIB, tasa de crecimiento y tasa de inflación. Esos cálculos van seguros, jóvenes. ¿Ok? Feliz noche. Chao, profe. Chao, profe, gracias. A la orden.